La viola empiezo a tocar por primera vez a los 16 años. ¿A los 16 años? A los 16. Un día un vecino mío tenía una guitarra criolla siempre sobre su cama, yo pasaba y ¡prum!, la tocaba y siempre me gustó, o sea, llevo algo dentro, ya de nacimiento, y bueno, empecé de a poquito, él me enseñó los primeros tonos y ahí empecé. ¿Aprendiste guitarra? No, Feo como... no, para nada. Yo te digo, es algo natural. Siempre tuve oído desde muy pequeño. Me acuerdo cuando iba al jardín de infantes, había una pequeña murguita que habíamos formado entre los chicos y a mí me habían encomendado tocar los platillos. Entonces había una parte justa que había que ¡pum!, pegar el golpe del platillo y el único que lo hacía era yo. O sea, ya mi maestra me había dicho, este niño tiene oído musical. Y me acuerdo que cuando yo tenía 16 años, había un grupo acá en Tandil que se llamaba Los Sudamericanos. Estaba Juan da Cruz, no sé si ustedes los han sentido nombrar, Cacho Montero, gente de hace muchos años y que ya estaba en la música. Yo siempre trataba de imitarlos, de copiar, de qué sé yo. ¿Dónde los veías? ¿Los Sudamericanos dijiste que se llamaban? Sí. ¿Dónde los veías? ¿Qué música hacían? Y no me acuerdo, la música de la época creo que era todo rock o twist. Y los vi por primera vez en el club Independiente. Y en esa época tocábamos normalmente en las tertulias del Club Independiente, aquí en 9 de Julio, España, que ahora hay una escuela, no sé qué es lo que hay. Ese era uno de los lugares favoritos en ese momento de baile, ¿no? Porque no había mucho. No había confiterías tampoco en ese momento. Estaba la tertulia de Independiente, que era donde iba toda la juventud en ese momento. Y después, bueno, podría haber a lo mejor en Villa Italia o en algún otro club más alejado del centro, pero en esa época en Independiente era lo máximo, sí. La actitud frente a la música era casi un compromiso. No escuchábamos música porque estábamos aburridos, escuchábamos música porque nos identificábamos con lo que decían algunas letras, porque el sonido o el ritmo marcaba nuestro tiempo. Había música que la rechazábamos de plano y había música a la que adheríamos totalmente, ¿no? Emocionalmente y hasta intelectualmente. La música, creo que aún hoy de toda nuestra generación tuvo un impacto decisivo, como fue el rock en su momento, que más que un fenómeno musical es un fenómeno cultural. Y bueno, eso se dio acá también en Tandil. Se dio tanto a través de las expresiones nacionales, internacionales, pero también las expresiones locales, ¿no? Había grupos que adheríamos a determinados conjuntos y otros, bueno, preferían otras bandas, ¿no? Voy a quedarme aquí sentado a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes que me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente. Las primeras tertulias donde había grupos musicales era en el Progreso, y esto todavía hasta el día de hoy, ¿cierto? Y ya había grupos ahí que yo prácticamente no sabía tocar la guitarra y ahora tampoco. Los Bats estaban en un grupo que para mí fue un espejo, digamos. Pero yo ya sentía que me quería preparar como para debutar, ¿no es cierto? Como para estar arriba de los escenarios. Había un movimiento musical muy grande, ¿no?, que tenía que ver con grupos que se formaban, gente joven, sí, con ganas de... Era fuerte el movimiento. Yo pienso que sí. Sí, en ese año, a partir del año 67, 68, sí, había mucho entusiasmo. Una tarde una tarde de lluvia, se nos ocurrió con Cacho Rivero que podíamos hacer algo distinto y entre otras cosas, crear una subcomisión de fiesta
que crea a su vez lo que hoy son las tertulias que tanto éxito tienen a través de tantos años. No podría precisar en este momento cuántos años, pero creo que del año 65, 66 comenzamos hasta la fecha. Y las tertulias, sí, o sea, la juventud se reunía, siempre te doy el ejemplo de Unión y Progreso, que fueron las únicas tertulias que he conocido hasta la fecha. Se juntaban a partir de las 20 horas hasta las 12 de la noche, era toda la juventud de Villa Italia, de la zona acá del centro, y tocaban 2 grupos o 3, y bueno, se bailaba y se pasaba un rato agradable. Pasa que las tertulias no solamente iban por los grupos, también estaban las chicas que en definitiva eran las que tenían el mayor poder de seducción. Uno siempre, el baile es así como hablábamos de la música como fenómeno cultural, el baile había que rescatarlo como otro fenómeno importante. Pienso que los grandes encuentros y desencuentros de toda una época se han dado justamente en el baile. Encierra toda una cosa así de movilización, de dinámica, que a uno, bueno, lo entusiasma y lo lleva a cometer o a lograr sus primeros propósitos, ¿no? A través del baile uno siempre ha logrado sus primeras cosas. Se llegó a hacer en Unión tertulias en 2 salones simultáneos. Por ejemplo, por supuesto, te estoy hablando de las tertulias, de la época de los bailes de carnaval, se llegaron a hacer 4 pistas simultáneas. El Salón Viejo, lo que ahora es el gimnasio, que en esa época era una cancha de básquet, y los 2 salones que no se habían inaugurado en esa época porque recién se estaban haciendo, es decir, estaba la estructura, pero faltaba armar adentro, ¿no? Eso llenaba, eran 8 o 9 orquestas, además venían siempre todos los grupos líderes de Buenos Aires que estaban en ese momento, siempre los traía Unión, o a veces Santa Fe, pero yo creo que el que más conjunto debe haber traído en Tandil en esa época fue Unión y Progreso. Claro, precisamente se buscaba con esas tertulias mejorar la parte edilicia. Se comenzó en un edificio que ahora sí está terminado, pero en aquella época no estaba terminado. Lo que es la planta baja de lo que es la actual tertulia bailable, es decir, la planta baja de lo que es el salón actual. Ahí abajo, en ese más pequeño salón, no tan pequeño, para la época era grande, había que llenarlo. Se crearon, como vos dijiste, las tertulias, con la animación de conjuntos musicales. Recuerdo de Bach, que llevaba el ritmo que estaba en onda en aquella oportunidad, que era lo de los Beatles, es decir, que traían ese ritmo que habían creado los Beatles en 1962 y ellos lo ponían en vigencia, lo ponían actualizado, y la juventud le gustaba muchísimo. Bueno, fuimos, allá conocimos a Hernández, que, bueno, nos hicimos muy amigos. Y ahí nació la idea de hacer tertulias en Unión, ¿no? Con un grupo de chiquillos, porque eran muy pibes. Y Suncho se pegó con nosotros y vino de animadores y qué sé yo. Bueno, era muy lindo, era una cosa, lo hacíamos nosotros solos y música grabada, ¿no? Y fue así, creo que hasta el año 69. Durante 4 o 5 años te tocamos allá. Para nosotros fue una muy buena experiencia porque desplazamos en aquel momento gente no solo grande de edad, sino grandes como músicos, muy buenos músicos que había en aquel tiempo, ¿no? No sé si nosotros éramos buenos músicos, yo creo que lo que teníamos eran muy buenas intenciones. Sí, la banda de aquel tiempo, The Bats, sonó muy bien. Yo creo que lo avalan los 13 años que existió la banda con las mismas personas, eso es lo importante, ¿no? Y acá en Tandil aparecieron un montón de conjuntos en ese momento, que eran todos bastante buenos, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en Unión primero éramos 2 grupos que hacíamos la tertulia, después se hizo con 4 grupos. Y yo pienso que serían, 5 o 6 los conjuntos que había en ese momento, trabajando en Tandil y acá y toda la zona, ¿no? Digamos, era la época de los Beatles, de los Shakers, que ellos estaban los iracundos, los Gatos, y ya la juventud ya sentía ese cosquilleo musical
llamaba la atención y a todos les interesaba, pero sinceramente todos estaban embalados. Y sobre todo nosotros, ¿no? Que con la fuerza de los 16 años... Lo que pasa es que lo de los Beatles es un fenómeno que va muchísimo más allá de la música, ¿viste? Es un fenómeno social, es un fenómeno que si ocurriera hoy a lo mejor no tendría ni la milésima parte de la trascendencia que tuvo. Se unieron muchas cosas, gente con necesidad de volcar todo eso que se volcó a través de los Beatles. No, los Beatles hasta fueron usados en su momento por muchas cosas, ¿no? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plan for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man is you don't know. Ir a las tertulias de Unión tentaba a cualquiera. Y muchas veces los que vivíamos de las vías para acá nos encontrábamos casi todos los domingos en las famosas tertulias de Unión, ¿no? Donde íbamos a veces por más de un motivo, no solamente por el motivo del baile, sino por la actuación de los conjuntos de rock que tuvo Tandil, como Mandioca, Calviva, que después fue Experiencia, Tinta China. En fin, hay innumerables conjuntos que, más allá de los estilos, creo que marcaron toda una época, ¿no? Es decir, nos marcaron a fuego por más de una razón. Pero había muchísima música, o sea que había, todas las semanas aparecía algo nuevo, ¿viste? Por eso también que los que estábamos haciendo música, los grupos y eso, teníamos que trabajar mucho durante la semana para poder copiar y sacar los temas, ensayarlos para poderlos llevar al público, ¿no? Al baile, a la tertulia. Pues estaban los grupos que hacían música tipo Beatles, como era The Bats. Después se agregó Mandioca, que hacía más o menos, eran parecidos, pero otra línea, bueno, eso ya te lo va a explicar Daniel después, ¿no? Y después nosotros teníamos un grupo, primero tuvimos un grupo llamado Ilupi, que hacíamos ese tipo de música así bailable, digamos. Después de Ilupi nació Calviva, que se había cambiado el nombre porque había cambiado 1 o 2 integrantes. Y después de Calviva nace Experiencia. Experiencia fue el grupo que ya donde quisimos pasar a ser el tipo de música que se venía imponiendo en esa época en Buenos Aires, pero a Tandil no llegaba ni por los diarios. Me gustaban mucho los del Nex. Los del Nex hacían música en castellano, algunos temas en inglés. Ellos tenían su fuerte en la vocalización, hacían temas de los Beatles. Bueno, lo hacían, creo, bastante bien, ¿no? Y había otros conjuntos que también lo hacían, por ejemplo los Bats. Pero por ahí no había tanta rivalidad entre los grupos, pero sí cada uno tenía su preferencia. A mí me gustaban mucho los del Nex. ¿Había una especie de, digamos, competencia entre los grupos por mejorar? Sí, bastante, sí. Sí, yo recuerdo que en el Club Ferro se hacían tertulias y llegaron a tocar hasta 6 grupos o 7 grupos. Y todos quizás hacíamos el mismo tema y a ver quién lo hacía mejor. Eso no me olvido. Sí. Me acuerdo que en esa época estaba de onda Venus, no sé si se acuerdan del tema Venus. Y bueno, yo recuerdo que lo hacíamos todos prácticamente. Por ejemplo. Sí, Venus. Yo siempre me acuerdo de Venus porque lo hacía Mandioca, lo hacían los Dilnick y lo hacíamos nosotros. Y si vos me preguntás quién lo hacía mejor, yo no sé. Creo que todos lo queríamos hacer bien. De repente nosotros teníamos la ventaja de que yo manejaba muy bien para lo que es en letras el inglés. Y por ahí había alguna pequeña ventaja de pronunciación a lo mejor, pero no ventaja, esa no era una ventaja al fin, ¿no? Porque después había que tocar. No, yo creo que cualquiera era válido. Yo recuerdo que los de Nick era admirable el juego de voces que metían el Gallego Martínez con Carlito Rebello y cuando se sumaba Tony lo hacían muy bien. Metían 3 voces muy bien metidas. Nosotros teníamos 2 voces, se puede decir más o menos buenas, que era la de Eduardo Capelli y la mía. También cantaba Daniel Capelli, el hermano, pero quizás en voces no eran...
haciendo 3 voces. Nosotros por ahí muy pocas veces lo hacíamos, quizás Del Nick lo hacía mejor, o creo que lo hacía mejor. Y Mandioca era un grupo bastante compacto. El Tano Lapera era un excepcional cantante, era un muy buen guitarrista, así que además estaba Antonio Saldívar en batería y el Gordo Paney, que después se fue, y para ahí lo reemplazó en un tiempo Roca Chico. Sí, realmente me recuerdo de todo, ¿no? Y experiencia que después donde estaba Eduardo, que estaba Luis Barone, el Negro García Miranda, que para mí ha sido uno de los mejores bateristas que ha habido en Tandil, ¿no? Lástima que el Negro no toque más. Además, en esa época, en Unión no había... después nacieron los disc-jockeys. Porque en esa época era todo a pulmón, digamos, a orquesta viva. Entonces estaban los 3 grupos al día. O a veces eran los 4 grupos, ¿no? Entraba Martes 13 con su música lenta, después entraba Debat, o después Experiencia, o después Mandioca, o así. A veces se iban cambiando los ritmos, o sea, los nombres no tenían nada que ver, entrabas primero, segundo, tercero. No había, problemas de cartel. ¿Y qué pasaba con los fans? Seguramente cada uno tenía lo suyo. Se gritaban cosas. En este lugar hay un señor que sabe bastante de música y era muy fanático del grupo. Sí, cada grupo tenía sus seguidores, sí. La barra brava. Sí, no era como la de Boca, pero eran de silbar al grupo que tal vez no querían tanto. Sí. Contanos un poco cómo era esto. Las apariciones del grupo en público, ¿cómo eran? sí, qué sé yo, o sea, la gente te respetaba mucho, si hacías las cosas bien te aplaudía, que ahora no pasa lo mismo. No cambió muchísimo. Ya la juventud es otra y está en otra cosa. Otra cosa bastante fea. De todas formas, te da la impresión como que se respetaba mucho más lo que se hacía y lo que se hacía en Tandil antes. Pienso que sí. Más. O quizás yo ya esté un poco alejado del tema, pero yo lo siento así. Creo que antes sí, te respetaban un poco más. O reconocían más el trabajo que vos hacías durante la semana y tratabas de hacer todo lo mejor para ir un sábado o un domingo y tratar de ejecutarlo lo mejor posible el tema. Ahí la gente realmente se daba cuenta de que había un buen trabajo. No, sí, y ojo que nos tiraban mucho, porque era una lucha grande. Acá hay gente que se debe acordar bien de eso. Raúl sí sabe, sí. Por ejemplo, había una lucha porque era, por ejemplo, se formó no era lucha, ojo, que se entienda bien, era una rivalidad que venía bien para la misma progresión de los grupos. ¿Por qué, por ejemplo, si Debat sacaba un tema que gustaba más, a la miércoles nos maduraron eso y sacaron el tema, ¿no? Entonces después, a la otra semana vos tenías que correr porque sacaba otro tema, no sé, Mandioca, con Román y La Pera, ¿no? A la cabeza, y sacaban el grupo Mandioca y nosotros decíamos, para nosotros esta semana no sacamos nada. Entonces, ¿sabés, Eduardo, cómo corría grabando cosas, haciendo cosas y sacábamos el tema? Qué sé yo valoro muchísimo a todos los cantantes de esa época, como Petty Pisani, que es todo un símbolo de lo que fue la música contemporánea en Tandil. Después me gustaba Román, que todavía está en acción, Antonio Ferrer, Carlitos Rebello, que eran un poco los puntales de los del Nix. Después estaba Eduardo Roca, un muy buen cantante de blues, que hacía, eso no es muy común en Tandil, que actuaba en el grupo Experiencia, y bueno, que hacía temas de Manal. Como yo era muy fanático de Manal, lo seguía mucho por eso.
Pero sí, la juventud en Tandil ya empezaba como a dividirse un poco. En la vestimenta, en el cabello largo. ¿Cómo era eso de las diferencias en la vestimenta? ¿Qué se ponían las chicas, qué se ponían los chicos? ¿Qué te acordás? Muy poco. Y los chicos ya creo que empezaron a utilizar camperas, ¿no? Camperas negras, ya se diferenciaban. Y las chicas no recuerdo. Usaban minifalda, los pantalones sí, la época de la minifalda, sí, sí. ¿Pata de elefante? te acordás, sí. ¿De qué te has acordado? No que no vuelve. Sí, la época de las plataformas. Las plataformas de corcho, ¿no eran? Sí, yo tuve plataforma. Tengo una gran... Los suecos. A ver. No, pero es muy cómica. Mi madre en este momento se está riendo porque tuve pantalones Oxford, lo que pasa es que cuando uno no es muy alto, yo no mido 1,80 m, que estoy en unos 30 y pico, usábamos pantalones Oxford y la plataforma no se veía con el pantalón. Entonces un día hice un viaje a La Plata y bueno, me llamó la atención porque todos los platenses andaban todos con esos pantalones y unos tacos y unas plataformas increíbles y bueno, la verdad que me entusiasmé, digo, esta es la mía, tengo que comprar y ser alto una vez por todas en la vida. Y bueno, y fue así, cuando venía acá lo miraba todo así de arriba. ¿Cómo creció en La Plata? Sí, la verdad quedaban bien, porque se lucía el pantalón y bueno, pero donde vos te sentabas, viste, te miraba así, yo me acuerdo un día estaba en la confitería y una persona me miró así, volví a mirar porque no podía creer, viste, era una cosa impresionante. Y tuve un accidente yo por culpa de ese zapato, me fui al cine Alfa y venía con un compañero del conjunto, con Miguel Apera, que tocaba conmigo en Mandioca y salimos comentando al final de la película que había sido muy cómica, había sido un peliculón bárbaro, pero terminó con que, digamos, el matón, viste, había eliminado al contrincante con una cosita chiquitina, una pistolita, y nos salimos riendo. Y viste cómo es la escalinata del cine. Y yo venía con las plataformas estas y justo perdí pie. Y bueno, fue terrible porque yo empecé a rodar por la escalera, se me salieron los 2 tacos del zapato que eran así de altos. Yo me abracé a una mujer que venía al lado mío, esa mujer se abrazó del marido. Bueno, la cosa es que todos caímos abrazados y los tacos iban rodando y yo me paré y me iba para atrás porque me faltaban los tacos. O sea que la gente lloraba. Y uno que estaba abajo me dice, se te cayeron los cubiletes. O sea, ¿viste el cubilete para jugar a los dados? Mira, fue terrible. Mi compañero muerto de la risa, yo no sabía qué hacer y me fui caminando en punta de pies. Esa fue la última vez que usé. ¿Y pantalones largos? Claro, largos, sí. Pero fue terrible. Sí, yo más o menos te puedo hablar del año 65 para adelante, que en ese entonces se usaban sí, los pantalones Oxford muy anchos, los suecos de 12 a 15 centímetros, la toca con ese rulero grande que estábamos todo el día y muy lacio el pelo. Ahora ya después más o menos en el 70 se empezó a usar muy batida la cabeza. Recogidos, los rodetes, mucho volumen. Claro, mucho volumen. Muy pintadas en esa época. Y... No, seguís. Sí, era una época preciosa, era una época hermosa. La verdad que la pasamos muy bien. Contanos algo más de la moda. Muchos colores, se usaban estas túnicas, bambula, ¿qué se usaba? Sí, se usaba mucho la bambula, mucho el jabot, mucha la puntilla, incluso polleras muy amplias. ¿La minifalda? También se usó, más que la minifalda, en esa época, salió el dichoso short. Los hot pants. Con botas hasta la rodilla, en esa época que me acuerdo yo, ¿no? Del 70 más o menos. En esa época, el hecho de ser músico, muchas veces tenías que tener algo que te identificara con... Entonces, bueno... Me acuerdo que nos hacíamos planchar el pelo, porque teníamos pelo ondulado para tener un poco más lacio, los pelos planchados, bueno, un montón de cosas que... Pero sí, el pelo largo, sí, y después patilla también se usaban. No en general, pero ya te digo, los que andábamos en la música, eso sí, patilla, pelo largo.
Y la ropa no tanto, ¿viste? No. Pantalones Oxford, las plataformas suecos. Sí, por supuesto, sí. Sí, bueno, eso fue novedad, sí, lo de los zapatos con plataforma, tanto en la mujer como en el hombre, que nosotros también aprovechábamos para crecer un poquito más. Pero sí, los pantalones, sí, pero no hubo grandes cambios así en la moda de la ropa. Lo que sí que por ahí de pronto, no tanto en los años 70, pero un poquito más para atrás, 68, 66, una cosa así, era costumbre que todo el mundo, el día de la tertulia o del baile, iba siempre de saco y corbata, ¿viste? Era un rito eso de que todo el mundo bien, por más que el pantalón, sí, en esa época también se usó el pantalón bien ancho abajo, muy ancho, pero siempre con el saquito azul y la corbatita, ¿viste? Eso es infaltable, si no, directamente no se iba al baile, ¿viste? Esa fue una época linda también. Resulta que los que no teníamos pelo muy lacio, digamos, y viste como para hacer pelos al viento, buscábamos, queríamos estar más o menos a la moda. En ese momento había que usar el pelo medio lacio. Y lo que pasa es que se usaba el pelo más largo. Imaginá, después ya vino la época de que se usó el pelo largo suelto, entonces daba lo mismo si tenías permanente o no tenías permanente o lo que sea, ¿no? Entonces buscábamos, me acuerdo que había un peinador que era el peinador, creo que era el peinador de Sandro en Cara Nueva, y eso tenía una linda peluquería por Palermo, ¿no? Entonces conseguimos la dirección y nos fuimos con Luis García, que a la larga resultó ser mi cuñado. En esa época éramos amigos nomás. Y nos fuimos con él a planchar. Se usaba, viste, los pantalones blancos, largos, tipo Oxford, camisas floreadas. Bueno, nos fuimos, nos pegamos una viaba bárbara, viste, una planchada de loco. Pero después había que cuidárselo. Así que muchas veces, lo que ahora viste que a veces la mujer le dicen la toca, no sé qué, que se arma. Nosotros no podíamos andar con la toca hecha en la cabeza, entonces te lavabas el pelo, te mojabas, a veces te ponías algo, o algún spray o algo para que te lo endurezca, y te ponías una media tipo chorro. Y por ahí andabas, viste, en la casa o algo así, si no, y después llegó a usarse la media recortada y apretada, viste. Inclusive había algunos que la usaron hasta trabajando la media esa puesta. Para la noche estar una pinturita.